Cuando nos solicitan la evaluación para un posible traslado involuntario, debemos conocer en primer lugar si existe una autorización judicial de ingreso. En ese caso se procede al traslado sin más. Si no hay autorización judicial de ingreso, pero hay la indicación del psiquiatra del paciente, también debemos proceder al traslado del paciente de manera involuntaria. Si no hay autorización judicial ni indicación de su psiquiatra, valoraremos el grado de urgencia de la situación. Si la situación es urgente, procederemos al traslado y si consideramos que no es urgente, derivaremos al médico de cabecera o a su unidad de salud mental de referencia. La información previa es importante. Para ello disponemos del Janus y, si es posible, del contactar con el familiar que ha avisado de la posible crisis. Debemos averiguar si el paciente está consumiendo tóxicos o no y el elemento más importante es si ha habido antecedentes de violencia, ya que es el elemento clave que predice un nuevo posible episodio de violencia. El lugar de la entrevista es fundamental. Debe haber vías de escape fáciles, posibilidad de solicitar ayuda y debemos eliminar aquellos elementos que puedan resultar peligrosos por si hay un episodio de agitación. En este caso, libraremos de fonendos, tijeras, bolígrafos, etc. Debemos parafrasear lo que el paciente nos dice para que se dé cuenta que lo estamos atendiendo. Llamaremos al paciente por su nombre. Dejaremos que el paciente hable, sin interrumpirlo. Debemos estar preparados para pasar tiempo en el lugar. Si el paciente tiene un delirio y nos pregunta directamente si creemos lo que nos está contando, lo primero que debemos hacer es preguntar en relación a esa situación que nos está contando. La mayor parte de los pacientes interpretarán nuestro interés como que lo estamos creyendo. Si esto no fuera suficiente, debemos centrarnos en el sufrimiento que le está causando a él y a su familia esta situación, independientemente de que se crea o no lo que nos está contando. Si todo esto falla y nos pregunta directamente si creemos lo que está diciendo, debemos de decirle que como casi todo en la vida hay diferentes puntos de vista y lo importante ahora es resolver la situación. Debemos mantener una distancia mínima de seguridad y no mantener los brazos cruzados cuando estemos hablando con el paciente. Si a pesar de todo ello observamos signos de violencia inminente, como tono de voz elevada o golpear enseres, podemos ofertar al paciente tomar algún tipo de medicación oral, ofrecerle algún tipo de alimento o fumar un cigarro. Si la violencia sigue, le advertiremos al paciente que esta situación no va a ser tolerada y haremos una demostración de fuerza, que consistirá en que el paciente vea a todo el personal que está disponible por si fuera necesario actuar. Debemos derivar a urgencias cuando hay problemas o riesgos para el paciente o la familia o el entorno. En relación al paciente, sobre todo serían episodios de autoagresividad o heteroagresividad, conductas desorganizadas del tipo el paciente pasea de un lado a otro de la habitación sin responder a nuestras preguntas, el paciente mantiene un diálogo con alguien que no está presente sin hacer caso a nuestras preguntas, el paciente está paralizado, preso de un terror intenso. En caso de riesgos para otros, sobre todo si hay recién nacidos en relación con las depresiones o psicosis posparto, niños menores o cuando un paciente focaliza en una determinada persona con nombres y apellidos el origen de todos sus problemas. Recordar que si hay una situación de agresividad, es posible realizar un preaviso hospitalario para que la transferencia del paciente desde la ambulancia a la urgencia en el hospital sea en presencia de seguridad y del psiquiatra de guardia. Para la realización de una contención mecánica debe haber previamente previsto cómo se va a organizar. Una vez tomada la decisión por el líder del equipo, normalmente el médico que está presente, no se debe regatear más la situación. Nunca se debe iniciar si no hay el personal suficiente. El número mínimo son 4 personas, aunque lo recomendable serían 5. Para evitar la asfixia posicional, el paciente debe permanecer, siempre que sea posible, boca arriba. A nivel psicofarmacológico, los medicamentos que recomendamos son el haloperidol, el Sinogan, el midazolam y el diazepam. Recordar que puede existir una reacción extrapiramidal, sobre todo en pacientes jóvenes. En ese caso, inyectaremos biperideno intramuscular. Si son pacientes ancianos o con problemas respiratorios, disminuiremos la dosis recomendada entre un 25 y un 50%.
Si sospechamos intoxicación por cocaína, LSD o anfetaminas, en vez de haloperidol se recomienda la utilización de benzodiazepinas.